Eh, Normalmente Michael a veces pide que le pongamos un título a la meditación o a aquello que vayamos a compartir. Y yo pensaba en que los hombres a veces piensan como hombres y me estoy desconociendo, dice un chileno que se llama Humberto Baeza Fernández. La frase es sacada de contexto de una canción que él tiene, pero también se le puede adosar esto que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Pero la reflexión más bien para el día de hoy venía tomando una frase de lo que compartió Clementina a sus 100 años, yo también la tenía, y cuando empezó la reunión ahí, Sandra, yo casi le pido que cantara una canción que después cantó, pero empezó cantando con La Paz. Clementina hablaba de que Japón firmó la paz. Y Clementina decía, ¿qué paz si no hay paz, sino la que el Señor nos da? En estos días es muy fácil hablar de guerra. No sé si es muy fácil, pero es muy común hablar de guerra. Y hablar de todo esto que supuestamente pasa del otro lado del mundo, y las situaciones son encontradas para nosotros. Son muy encontradas porque en la tarde vamos a estar más preocupados en qué pasa con el partido de Peñarol y Nacional, a ver qué es lo que va a pasar, y hay gente muriendo por decisiones de otros, ¿no? Entonces, así somos los seres humanos, medios contradictorios, medios conflictivos. Y hablando de Clementina, no tuve la oportunidad de conocer, de compartir tiempo de calidad con ella, porque prácticamente cuando nosotros empezábamos a ir a Espronceda, Clementina ya se estaba retirando, estaba en su último tiempo de asistir a la iglesia, ¿no? A la iglesia de Espronceda, porque su hijo muy atinadamente se la llevó para compartir con ella el último tiempo de su vida. Que no fueron pocos años, prácticamente deben haber sido como 10 años, ¿no? No me acuerdo bien en qué tiempo se retiró, se fue a vivir con su hijo. Pero a veces, viendo algunas posturas y escuchando testimonios, fundamentalmente de ella, uno saca pequeñas conclusiones de, de lo que es la vida de las personas, ¿no? Y uno dice, pucha, qué lástima no haber compartido un poco más de calidad de tiempo con ella, para poderle conocer y poder compartir algunas cosas que le tocó vivir, desde su juventud. Porque a veces uno, en los lugares que asiste y que concurre, termina siendo, o por una cuestión de timidez o por una cuestión de brutalidad, un ilustre o no ilustre desconocido para otros. Por una cuestión de personalidades que a todos nos toca. Pero como les decía también, uno es un poco hijo de un tiempo, de una generación, de un lugar, de una familia, y después le agregamos alguna cosita a cada cosa que nos viene desde afuera, y le agregamos lo que uno quiera. Y yo quería empezar a compartir, esto es a modo de introducción un poco, yo quería empezar a compartir Juan capítulo 2, verso 24 y 25. 14:2. Juan capítulo 2, verso 24 y verso 25. La reflexión viene en este tiempo, es imposible
le decía no hablar de este tipo de conflicto, ¿no? Que algunos creemos que no nos va a tocar, pero en algún punto nos va a tocar siempre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había en el hombre. Y yo les decía que voy a ponerme un poco en tiempo de guerra, más allá de que es triste lo que nos está pasando como humanidad, porque volvemos a estar en un tiempo de sufrimiento que, les insisto, en algún punto nos va a tocar. Y para desarrollar un poquito lo que yo quería compartir con ustedes, quisiera que pudiéramos leer 1 de Corintios 2, del verso 2 al 16, y ahí ir desgranando un poquito lo que yo pude ir pensando en estos días. Yo les decía que en estos días se habla mucho de guerra porque, digamos, está de moda, porque triste moda, ¿no? Porque está en el candelero la conversación y bueno, a veces nos olvidamos que en varios lugares la guerra existe constantemente, que en varios lugares, aunque no se dispare un tiro, hay gente que muere de hambre, cosas que se podrían evitar. Y Pablo en 1 Corintios 2 acá dice, así que hermanos, 1 Corintios 2, verso 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Aquí Pablo lo que está proponiendo es que fue anunciar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. No fue con palabras muy floridas, ni fue a decir, a Jesucristo lo mataron por el pecado de nosotros. Así, clarito, no anduvo con mucha vuelta. Yo creo que les he contado en alguna oportunidad, cuando hacíamos instituto bíblico, viene a colación la anécdota, porque me acuerdo que hubo un encuentro de seminarios bíblicos, y recuerdo muy claro, creo que ya se los he contado, una competencia a ver quién predicaba mejor. Y hubo una predicación en la mañana excelentísima, con homilética y toda, y en la tarde hubo otra, y no sé si ganó uno o salieron empatados, pero era una floridez aquello que era maravilloso. A mí no me hicieron, no tuve ese privilegio. Pero me acuerdo de eso, pero aquí Pablo dice, así que hermanos, no fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que fui a predicar a Jesucristo. Me propuse no saber nada, sino a Jesucristo crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. A veces uno siente que cuando va a ciertos lugares, siente como que ante un auditorio grande, un auditorio chico, está en la valoración de cuánto sabe uno de lo que habla. Y Pablo aquí, que sabemos que era miembro del Sanedrín, que era alguien bastante instruido para el tiempo, dice que va con temor y temblor a anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Si bien él tenía de qué gloriarse en cuanto a ser judío, a ser alguien instruido, él dice que va con temor y temblor a anunciar a Jesucristo crucificado.
Y ni mi palabra, el versículo 4, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Dios quiera que nosotros, en este tiempo tan difícil, que la cosa se va a ir agravando en cuanto a la guerra, que va a haber algún coletazo, porque siempre lo hay. Cuando alguien muere del otro lado del mundo, bueno, es del otro lado del mundo, pero en algún momento nos va a tocar algo. Ojalá que nosotros podamos decir, podamos tener la voz profética del Señor, de decir que estamos en demostración de espíritu de poder, no porque seamos grandes personas, sino porque Dios se ha dignado a venir a nosotros. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Insisto, Dios quiera que así sea. Dios quiera que cuando nos toque dar testimonio de lo que se nos es dado en nuestras manos de barro, podamos dar ese testimonio fuerte de que Dios es poder, de que Dios está en su trono todavía y de que el cielo gobierna, como decía Daniel. El versículo 6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos de nuestra gloria. Y aquí vuelvo a traer a Clementina. Clementina recién estaba en los primeros pasos de su fe, 29 años. Saqué de cuenta porque al final de la nota que compartió Pablo, está la edad cuando nació Clementina, está el año 45, cuando se firma la paz, cuando Japón firma la paz, y Clementina tenía 29 años. Pero no importa la edad, lo que importa sí es que Clementina recién empezaba en sus primeros pasos de fe, y ya Dios le estaba revelando que la única paz que se puede conseguir es la paz que Dios nos da. Y no era alguien que había asistido al Sanedrín, ni que había asistido a un instituto bíblico, no, ella estaba recién en los primeros pasos de la fe. Entonces, eso nos lleva a otra pequeña reflexión también. Han pasado casi 80 años y estamos en el punto de partida de Clementina. Otra vez con el mundo en guerra, otra vez con mezquindades de varios lados. No me voy a poner a expresar de qué lado estoy yo, ni mucho menos, pero las mezquindades están de ambos lados. Y el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor. Jamás lo hubiesen crucificado. Y aquí quiero citar entre estos dos versículos, entre el versículo 8 y el versículo 9 de este texto que yo comparto, Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto a uno de estos de mis hermanos más pequeños se lo hicisteis, a mí me lo hiciste. Si estas decisiones tan tremendas, en las cuales paga los más débiles, paga gente que no tiene nada que ver en cuanto a decisiones bélicas y declarar la guerra, ¿por qué? Por robar recursos, de la manera que sea, directa o indirectamente.
en hacerle daño a los más desprotegidos. Antes viene el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios les ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún sin tener mucha academia, aún sin haber ido a la escuela, Dios nos revela cosas que el mundo no la puede entender. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios se nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras. Creo que era San Agustín el que decía, predica todo el tiempo y cuando fuera necesario, habla. Lo cual no hablamos, no con palabras, enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe estas cosas, que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, es una locura pensar que Dios sigue en su trono y nos estamos matando acá para el hombre común. Y no las puede entender porque se han decidido discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo acá pongo, vaya responsabilidad que tenemos. No solo en este tiempo de guerra, no solo en este tiempo de conflicto, no solo en este tiempo de esta tarde que va a jugar Nacional y Peñarol, no solo en el tiempo de que hay gente que no tiene trabajo, que no tiene para comer. Sigue siendo una responsabilidad muy grande. Dios quiera que podamos ser la voz profética que Dios nos pide, que denuncia las injusticias de los poderosos y podamos decir, como dice Jeremías 15:19. Por lo tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si en 3 sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Alabado sea tu nombre. Han pasado 77 años de la reflexión de Clementina en sus inicios como creyente. Era un poquito más, no quiero ser atrevido ni insultar la capacidad de Clementina, porque a la prueba me remito que fue alguien que sirvió, pero en cuanto al conocimiento era alguien que recién empezaba, tenía muy pocos elementos, más allá de lo que le compartía este hermano, cuñado, no me acuerdo bien cuál era, Guillén. Había escuchado, como dice la palabra, de oídas te había oído, pero más en mis ojos ahora te ven. Ella había escuchado, y ya Clementina decía, ¿de qué paz me hablan cuando termine la guerra? Si la única paz que es posible es la que Dios nos da. Insisto,
Han pasado 77 años. Entre medio ha habido muchas guerras, ha habido muchos conflictos y estamos como al principio. Algunos podrán decir, qué catastrófico, Mario. Sí, algunos somos más catastróficos que otros. Pero que Dios nos ayude a que seamos la voz profética que Él quiere y que podamos sacar dentro de lo vil que tenemos lo más precioso para hacer como la boca del Señor. Era lo que tenía para compartir esta mañana. Varios han empezado con este tema de la paz. No hablé con nadie. No hablé con Sandra. No hablé con Luis para que mencionara la carta de Clementina. No hablé con Fernando para que hablara. De hecho, Fernando me preguntó, ¿seguís pensando en, en compartir la palabra hoy? Sí, le digo sí, pero tuve que cambiar la reflexión del día de hoy porque creo que ameritaba una reflexión de esta naturaleza y que en la medida de nuestras posibilidades podamos ser esa voz profética que Dios quiere que sea. Gracias, hermano. Oremos por los enfermos, porque además de estar en guerra, tenemos muchos enfermos y enfermos de gravedad. Hay gente que la está pasando mal, aún dentro de nuestra iglesia. Que Dios los bendiga. Amén.